Este no es un video más. Es un llamado para las mujeres que han sido heridas, pero jamás destruidas. Para las que transforman el dolor en fuerza y las lágrimas en fuego. Si estás aquí, no es casualidad. Quédate hasta el final, porque en estas 10 partes descubrirás el poder oculto que siempre ha vivido dentro de ti. Y algo más. Este es el espacio donde mujeres como tú se unen, se apoyan y forman equipos imbatibles. Porque juntas no solo sanan, dominan. Y cuando termine, no volverás a ser la misma. Primera parte. Nacidas del fuego. Tú no naciste para encajar. Tú naciste para destacar. Para desafiar la lógica. Para romper cadenas invisibles que han limitado a generaciones. Tú no eres débil. Eres fuego contenido. Eres un volcán que aprendió a dominar su erupción. Una tormenta que aprendió a bailar con el viento. ¿Recuerdas aquella vez que lloraste en silencio? Donde nadie te vio, donde el mundo parecía haber cerrado sus puertas. ¿Recuerdas cómo, aún así, te levantaste al día siguiente? Con los ojos hinchados, pero con el alma intacta. Eso es fuerza. Eso es coraje. Eso es lo que no pueden medir ni con títulos, ni con números, ni con apariencias. Porque tú no eres lo que te pasó. Eres lo que decidiste hacer con eso. Te fallaron, sí. Te subestimaron, también. Te traicionaron, muchas veces. Pero no te rompiste. Te endureciste como el diamante que solo aparece bajo presión. Te volviste estratega, alquimista, constructora de futuros. Y mientras otros seguían culpando al mundo, tú te convertiste en solución. Mientras muchos esperan que alguien lo salve, tú decidiste ser la que salva. Y eso no es casualidad. Eso es propósito. Eso es destino. Hoy no solo te levantas tú. Hoy estás levantando a otras contigo. Tu fuerza se convierte en mapa. Tu lucha, en ejemplo. Tu voz, en revolución. Porque tú no viniste a sobrevivir. Viniste a dominar. Parte 2. La belleza como revolución. Muchos no lo entienden. Confunden la belleza con superficialidad. Pero tú lo sabes. La belleza es poder. No es solo un maquillaje. No es solo una rutina. Es un ritual. Es una ceremonia íntima donde una mujer se recuerda a sí misma quién es. Cada producto que tocas, cada fórmula que eliges, lleva algo más que ingredientes. Lleva tu intención. Lleva tu visión. Lleva tu fuego. Porque detrás de cada labial, cada serum, cada fragancia, hay una mujer que ha llorado frente al espejo. Y ha decidido volver a amar su reflejo. Eso no es vanidad. Eso es valentía. Tú no estás vendiendo productos. Estás devolviendo amor propio en frascos de esperanza. Estás enseñando que cuidarse no es lujo. Es revolución. ¿Sabes lo que haces cada vez que una clienta sonríe al verse en el espejo? Estás sanando su historia. Estás rompiendo ciclos de inseguridad. Estás devolviendo identidad. Y tú, mujer emprendedora de la belleza, no eres una más. Eres una visionaria. Eres una constructora de autoestima. Eres una alquimista moderna que convierte la vergüenza en empoderamiento. La belleza, cuando nace desde el alma, transforma. Y tú, eres su canal. Así que sigue. Con cada kit que entregas. Con cada rostro que tocas. Con cada historia que acompañas. Estás liderando una revolución silenciosa. Que grita libertad en los ojos de cada mujer que vuelve a verse con amor. Número 3. Salud, tu arma más potente. No puedes levantar imperios con un cuerpo que se cae en pedazos. No puedes conquistar el mundo si no puedes contigo misma. Por eso tú lo entiendes. Tú has despertado. La salud no es un lujo. Es tu trinchera. Tu escudo. Tu energía vital. Cada célula fuerte en tu cuerpo. Es una afirmación de poder. Cada elección consciente que haces al comer, al moverte, al descansar. Es una declaración. Estoy lista para la guerra. Porque sí, esta vida a veces es guerra. Guerra contra el cansancio. Contra la desmotivación. Contra un sistema que nos quiere enfermas, frágiles, anestesiadas. Pero tú te rebelaste. Y ahora enseñas a otras a rebelarse también. No vendes solo suplementos o rutinas. Entregas esperanza. Educas. Inspiras. Cuando una mujer mejora su salud, mejora su humor, su energía, su mirada, su postura. Y esa transformación es contagiosa. Porque tú no eres solo una guía de hábitos.
Eres una restauradora de templos. Cada cuerpo que ayudas a sanar. Es una vida que recupera su rumbo. Es un hijo que vuelve a ver a su madre feliz. Es una pareja que recupera la pasión. Es una mujer que deja de sobrevivir y empieza a vivir. No lo olvides. No eres una simple promotora. Eres una arquitecta de bienestar. Una estratega del alma. Y cuanto más cuidas tu templo, más potente es tu presencia. Tu salud es tu energía. Tu energía es tu magnetismo. Y tu magnetismo es la llave que abre puertas imposibles. Parte 4. Trabajar en equipo, la clave de las leonas. Las leonas no cazan solas. Y tú tampoco naciste para caminar en soledad. La fuerza individual es poderosa, pero la fuerza colectiva es imparable. Cuando una mujer poderosa se une a otra, el universo se alinea. El miedo retrocede. El ego se transforma en propósito. ¿Sabes qué sucede cuando miles de mujeres se miran sin juicio y se levantan juntas? Sucede una revolución silenciosa. Una red invisible. Un ejército de fuego que crece con cada abrazo, con cada alianza, con cada palabra de aliento. Las mujeres que entienden esto no compiten, se multiplican. No se critican, se elevan. No se opacan, se encienden. En comunidad nace la sororidad verdadera. La que no es moda ni discurso, sino una fuerza ancestral que despierta cuando una mujer decide no ser rival, sino reflejo. Tú no estás sola. Cada vez que caes, hay una que te extiende la mano. Cada vez que triunfas, hay otra que se inspira. Construir en equipo no es debilidad. Es sabiduría. Porque los imperios no se levantan desde la competencia, sino desde la conexión. Y tú, mujer de visión, ya lo entendiste. Formar redes no es estrategia. Es supervivencia. Es legado. Así que no temas abrir tu círculo. No temas mostrar tu proceso. No temas enseñar lo que sabes. Porque cuando tú enseñas, no pierdes poder. Lo multiplicas. Y en ese acto de confianza, estás forjando manadas de leonas listas para rugir juntas y transformar el mundo. Número 5. Tu mente, tu mayor aliada. Escucha bien. La batalla más grande no es afuera, es dentro de ti. No en el mercado, no en la competencia, no en las redes sociales. La verdadera guerra se libra en silencio. En tu mente. En ese espacio invisible donde se crean tus límites. Y también tus alas. El mundo va a intentar distraerte. Con críticas. Con ruido. Con excusas disfrazadas de lógica. Te van a decir que no puedes. Que es demasiado tarde. Que ese sueño es demasiado grande para ti. Pero tú ya no eres la misma. Tú has caminado entre sombras. Has escuchado voces que querían hacerte pequeña. Has cargado culpas que no eran tuyas. Y aún así, sigues aquí. De pie. Despierta. Imparable. Porque descubriste un secreto que pocos dominan. Tu mente es tu reino. Y lo que siembras allí se manifiesta en tu realidad. Así que ahora siembras enfoque. Siembras gratitud. Siembras estrategia. Te levantas cada mañana con una sola misión. Dominar tu día. Antes de que el mundo lo intente por ti. Sí, habrá días difíciles. Días de cansancio. Días donde todo te grita que pares. Pero tú no retrocedes. Tú reinventas. Porque tú no eres una esclava de las circunstancias. Tú no te adaptas al sistema. Tú estás construyendo uno nuevo. Y cada pensamiento que eliges es un ladrillo más en tu imperio mental. Así que protege tu mente. Aliméntala. Entrénala. Purifícala del ruido. Porque una mujer con una mente firme es más peligrosa que un ejército armado. Y tú eres una estratega del alma. 6. Una voz para todas. No estás hablando solo por ti. Escúchalo bien. Tus palabras, tus pasos, tus acciones son un eco para miles que aún no se atreven. Cada vez que te levantas, inspiras. Cada vez que decides avanzar, aunque tiemble el suelo, das permiso a otras para hacer lo mismo. Porque allá afuera hay una mujer observándote. Tal vez no dice nada. Tal vez ni la conoces. Pero te está mirando. Y en silencio. Te admira. Te sigue. Se sostiene en tu ejemplo. Por eso, lo que tú haces
nunca es solo para ti. Cuando vendes un producto, estás mostrando que sí se puede. Cuando hablas con pasión, estás reavivando fuegos apagados. Cuando no te rindes, estás gritando con el alma. Tú también puedes. No necesitas millones de seguidores para ser una líder. Solo necesitas convicción. Tu voz no tiene que ser fuerte. Tiene que ser verdadera. Y si hoy hablas, hablas también por las que aún están en silencio. Por las que tienen miedo. Por las que están heridas. Por las que olvidaron quiénes son. Tú eres la chispa que puede encenderlas. Así que no te calles. No te apagues. No te minimices. Sé esa antorcha en la oscuridad. Sé esa voz que corta el ruido con verdad. Sé esa energía que levanta a otras. Solo con existir. Porque cuando una mujer se atreve, todas ganan. 7. El legado invisible. Todo lo que haces deja huella. Aunque no lo veas. Aunque nadie te aplauda. Aunque el mundo parezca indiferente. Estás dejando un legado. Porque tu historia es más que un negocio. Es más que un logro. Es más que una cuenta bancaria. Tu historia es un testimonio de resistencia. Un mapa para las que vendrán después de ti. Cada lágrima que no mostraste. Cada noche que aguantaste. Cada decisión que tomaste con miedo pero con fe. Son parte de un hilo invisible que conecta generaciones. Tú no estás emprendiendo solo para ti. Estás rompiendo cadenas antiguas. Estás cambiando narrativas. Estás sembrando esperanza en un suelo que antes solo conocía abandono. Piensa en esto. Cuando tu hija vea cómo te levantaste. Cuando tu hermana recuerde cómo la apoyaste. Cuando una mujer desconocida escuche tu historia y encuentre fuerza en tu voz. Ahí está tu legado. No está en lo que acumulas. Está en lo que provocas. En lo que despiertas. En lo que siembras con tu energía, tu visión y tu ejemplo. Estás construyendo algo que irá más allá de tu tiempo. Y aunque el mundo no lo escriba en libros, el universo lo graba en energía. Porque las mujeres como tú no mueren. Se convierten en símbolos. Símbolos de transformación. De fuego que no se apaga. De poder que no se compra, se forja. Así que cada vez que dudes, cada vez que pienses en rendirte, recuerda esto. Estás creando un camino donde antes no lo había. Estás construyendo futuro. Estás dejando legado. Y ese legado será el faro de otras. Cuando llegue su turno de levantarse. 8. Riqueza con propósito. No es solo dinero. Es el reflejo de lo que estás dispuesta a crear, sanar y expandir en este mundo. Tú no emprendes por vanidad. Tú no te esfuerzas por capricho. Tú no trabajas solo para pagar cuentas. Tú estás creando riqueza. Con propósito. Porque entendiste algo que muchas aún no ven. El dinero no es enemigo. Es herramienta. Una herramienta para sanar heridas ancestrales. Para recuperar el tiempo que les arrebataron a nuestras madres. Para brindar oportunidades donde antes solo hubo carencias. Cada venta que haces. Cada cliente satisfecho. Cada producto que llega a una mujer que se siente más bella, más segura, más viva. Es una transacción energética. No estás intercambiando cosméticos. Estás intercambiando valor, visión, verdad. Y sí, vas a generar riqueza. Pero no será vacía. No será superficial. Será una riqueza que alimenta sueños. Que construye hogares. Que crea libertad. Porque tú no buscas vivir de migajas. Tú estás aquí para recordar que la abundancia es tu derecho. No por ego, sino por justicia. Por legado. Por destino. El dinero en tus manos. Es poder en buenas manos. Y por eso no te sientes culpable por prosperar. Te sientes responsable. Sabes que cada cifra en tu cuenta es una semilla que puede multiplicarse en educación, en salud, en apoyo para otras. Tú eres la nueva generación de mujeres emprendedoras. Las que no solo venden, trascienden. Las que no solo ganan, elevan. Y si alguna vez te preguntan por qué haces lo que haces, responde con firmeza. Porque merezco vivir bien. Y porque con lo que gano, hago que muchas más también vivan mejor. Eso es riqueza con propósito. 9. El miedo como compañero de viaje. El miedo no es el enemigo. Es el guardián de lo que más deseas, esperando ser conquistado. El miedo. Ese viejo conocido. Ese susurro en la oscuridad que te dice: no puedes.
Te dice que pares. Te dice que te escondas. Te dice que no eres suficiente. Te lo ha dicho tantas veces, que a veces hasta tú misma llegas a creerlo. Pero aquí está la verdad. El miedo no es tu enemigo. El miedo es solo un mensajero. Es un compañero de viaje que viene a mostrarte dónde está el verdadero tesoro. A decirte dónde está tu frontera. Y esa frontera, justo ahí, es donde la magia comienza. No te equivoques. El miedo no desaparece. No se va. Lo que sí puedes hacer es aprender a caminar a su lado. Porque cada vez que el miedo aparece es porque estás al borde de algo grande. Al borde de lo desconocido. Al borde de lo trascendental. El miedo quiere que te detengas. Pero tú, mujer valiente, no lo haces. Tú sigues avanzando. Cada paso que das frente al miedo es un paso hacia tu propia grandeza. Recuerda esto. El miedo nunca te abandona. Nunca. Pero, cada vez que lo enfrentas, te convierte en algo más grande, más fuerte, más resiliente. Porque solo aquellos que se atreven a mirar al miedo directamente a los ojos se convierten en líderes. El miedo no es lo que te destruye. Es lo que te hace más poderosa. Es lo que te convierte en leyenda. No dejes que el miedo te dicte lo que puedes o no puedes hacer. No dejes que te frene. Te está diciendo, en voz baja, tú eres capaz. Y tú lo eres. Parte 10. La transformación final. El fuego que te consume es el mismo fuego que te transforma. No temas arder, porque en tus cenizas se renace. Lo que hoy eres no es el resultado de lo que el mundo te dio. Es el resultado de lo que decidiste convertirte. De las veces que te levantaste, aunque todo te decía que te cayeras. De las veces que aceptaste el dolor como parte de tu viaje. De las veces que decidiste que tu historia no se escribiría con tinta ajena, sino con el poder de tu alma. Hoy, ya no eres la misma. Eres la mujer que siempre soñaste ser, pero que temías enfrentar. Hoy, el miedo ya no tiene poder sobre ti. Hoy, las dudas se disipan frente a tu determinación. Hoy, el mundo ya no te dice quién eres, porque tú le has mostrado al mundo quién eres tú. El proceso no fue fácil. Las noches oscuras fueron largas. Las caídas, dolorosas. Las dudas, profundas. Pero en cada paso, en cada error, en cada fracaso, te fuiste transformando. Te forjaste. Te encontraste con la versión más poderosa de ti misma. Y esa mujer que hoy camina hacia su futuro es invencible. Ya no te define lo que los demás piensan de ti. No te define lo que has perdido. No te define lo que no tienes. Lo que te define ahora es lo que eres capaz de crear. Es lo que te atreves a hacer. Es lo que estás dispuesta a luchar por construir. No hay más límites. Ya no hay barreras que puedan detenerte. Has sido el ave fénix. Renaciste de tus cenizas. Y ahora eres fuego. Y donde hay fuego, hay transformación. Donde hay fuego, hay luz. Y tu luz es más grande que nunca. La mujer que antes dudaba, la que se callaba, la que se escondía, hoy se ha convertido en el faro para otras. Porque lo que has aprendido en este viaje es que el verdadero poder no está en las riquezas, en los títulos o en la fama. Está en la transformación. En ser capaz de reinventarte una y otra vez. En tener el coraje de seguir, incluso cuando el camino parece imposible. Hoy te has convertido en el ejemplo de todo lo que una mujer emprendedora, poderosa y resiliente puede ser. Y ahora el mundo está esperando lo que solo tú puedes ofrecer. Porque tu fuego no se apaga. No pares. No dejes que nadie te diga que ya has llegado demasiado lejos. Tu viaje solo ha comenzado. Y lo que has aprendido a crear es solo el inicio de lo que aún está por venir. Y ahora, mujer poderosa, te hago una invitación. Haz que tu luz brille. Haz que tu fuego consuma lo que te limita. Haz que tu voz resuene en cada rincón del mundo. Porque el mundo necesita mujeres como tú. Mujeres que transforman, que sanan, que lideran. Mujeres que no tienen miedo de ser grandes. No te detengas. No mires atrás. Tu futuro está lleno de posibilidades infinitas. Y tú eres la clave que lo abrirá. Porque al final, no es lo que has logrado lo que importa. Es quien te has convertido en el proceso. Es el legado que dejas para todas las que vendrán después de ti. Si este mensaje encendió algo dentro de ti, no lo ignores.
Comparte esta llama con otras mujeres que, como tú, están destinadas a brillar. Suscríbete, comenta con fuego y únete a esta tribu de almas invencibles. Porque juntas no solo sanan, dominan. El mundo necesita más mujeres poderosas y tú eres una de ellas. Actúa. Hoy comienza tu reinado.